Bienvenidos, queridos amigos, a su nuevo episodio criminal. Es un placer tenerlos nuevamente en este episodio. Hoy les traigo un caso que ha dejado una profunda marca en la historia criminal de México. Nos adentraremos en los oscuros detalles del conocido descuartizador de Chihuahua, un relato que nos llevará a cuestionar hasta dónde puede llegar la crueldad humana. Acompáñenme a conocer los hechos detrás de este aterrador caso. Noviembre de 2015 se convirtió en un mes que dejaría una marca significativa en la historia de Chihuahua. Lo que comenzó como una mañana común, pronto dio paso a una serie de eventos que impactarían a sus habitantes. Era una mañana fría, típica de la temporada invernal del desierto. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeñas nubes de polvo que cubrían el suelo. El paisaje, que usualmente era tranquilo, presentaba un contraste inquietante con el ambiente habitual de la periferia. Aquella área, menos transitada y algo descuidada, era un lugar donde rara vez se veía a alguien pasar. Sin embargo, ese día, la rutina fue interrumpida por un descubrimiento sorprendente. Lo que inició como una jornada ordinaria para algunos transeúntes se convirtió en una situación inesperada. Aquella revelación dejó a todos en estado de asombro. A simple vista, los objetos encontrados parecían fuera de lugar, pero al acercarse, los testigos notaron una conexión que resultaba desconcertante. La sorpresa y la confusión invadieron a quienes se encontraron con la escena, y en lugar de investigar por su cuenta, optaron por alertar a las autoridades. Cuando la policía llegó al lugar, se enfrentó a una situación inusual. Aunque la zona no era nueva para ellos, lo que encontraron esa mañana era inesperado. Era evidente que algo significativo había ocurrido. Las autoridades comenzaron su investigación, revisando el área en busca de pistas que pudieran ayudar a entender lo sucedido. Chihuahua, como muchas ciudades de su tamaño, había enfrentado su parte de desafíos a lo largo de los años. Sin embargo, este caso tenía un matiz diferente. Las pistas que comenzaron a surgir sugerían que no se trataba de un evento aislado. Algo más complejo estaba en juego, algo que no podía explicarse fácilmente. Los investigadores, presionados por la opinión pública y sus superiores, se sumergieron en el análisis de casos anteriores, buscando patrones o conexiones que pudieran aclarar la situación. Aunque al principio no parecía haber un vínculo claro entre los incidentes previos y este nuevo caso, ciertas similitudes resultaban inquietantes. El 17 de noviembre, la investigación dio un giro inesperado. Una llamada anónima alertó a las autoridades sobre un nuevo hallazgo en una casa abandonada de la colonia Desarrollo Urbano. Este lugar, que había servido como refugio para personas necesitadas, se convirtió en el centro de un nuevo capítulo en la historia. Los investigadores llegaron rápidamente y al recolectar más pruebas, comprendieron que esto era solo el inicio de algo mayor. Las evidencias comenzaron a acumularse. Lo que se había considerado un hecho aislado ahora se veía como parte de una trama más intrincada. Los investigadores empezaron a reevaluar casos que anteriormente se habían tratado como eventos independientes. Detalles comunes y patrones que antes habían pasado desapercibidos empezaron a emerger. Poco a poco comenzó a formarse una teoría en la mente de los investigadores. No estaban ante incidentes aleatorios. Lo que parecía ser una serie de crímenes desconectados era, en realidad, parte de un esquema metódico y organizado. Había una mente detrás de todo, alguien que había planeado cada paso con una precisión inquietante. Fue en este punto de la investigación cuando un nombre comenzó a emerger entre las pruebas y testimonios: Andrés. Hasta ese momento, había logrado mantenerse en las sombras, sin despertar sospechas. Sin embargo, los hilos que había tejido con cuidado estaban comenzando a desenredarse. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y pronto se haría evidente que Andrés era clave en esta historia. Andrés llevaba una vida que, a simple vista, no generaba sospechas. En una ciudad como Chihuahua, donde la gente suele ser reservada y se ocupa de sus propios asuntos, Andrés se mezclaba con su entorno. Su apariencia era común, y su trabajo como albañil no llamaba la atención. Era un empleo modesto, que le ofrecía libertad para moverse de un lugar a otro sin levantar miradas curiosas. A sus 30 y pocos años, ya había trabajado en varias construcciones alrededor de la ciudad, desplazándose de obra en obra, de barrio en barrio. Cambiar de lugar con frecuencia se había vuelto rutina para él,
y aunque esto podría parecer inusual para otros, para Andrés era una estrategia para mantenerse fuera del radar en una ciudad donde el anonimato era accesible. Lo que llamó la atención de las autoridades no fue su trabajo ni su vida aparentemente discreta. Era un hombre más, de esos que se olvidan rápidamente tras un breve encuentro. Sin embargo, lo que empezó a levantar sospechas fue un patrón más sutil pero revelador. Andrés no se mudaba sin motivo. Había una extraña relación entre las áreas donde había vivido y los lugares donde se habían encontrado objetos relacionados con los incidentes que las autoridades investigaban. Era como si, sin saberlo, Andrés hubiera dejado un rastro de pistas que, al ser conectadas, formaban un camino que conducía directamente hacia él. Sus viviendas eran siempre temporales. A veces alquilaba por unos meses, otras por unas pocas semanas. Los vecinos rara vez lo veían, y cuando lo hacían, no encontraban en él nada que mereciera ser mencionado. Era un inquilino reservado, que pasaba la mayor parte del tiempo fuera, y cuando estaba en casa, hacía poco ruido. Mantenía una rutina que parecía cuidadosamente calculada para no llamar la atención. Sin embargo, a medida que los investigadores descubrieron más información, ese perfil de hombre común comenzó a desmoronarse. A medida que los detectives indagaban más en su vida, empezaron a notar detalles que antes habrían pasado desapercibidos. Andrés no solo alquilaba habitaciones cerca de las escenas de los incidentes, sino que lo hacía en momentos clave, justo antes de que ocurrieran. Había algo metódico en su comportamiento, un cálculo que le permitía estar siempre en el lugar adecuado en el momento justo, pero también desaparecer antes de que alguien pudiera notar su presencia. Esta serie de coincidencias dejó de ser vista como tal por los investigadores, quienes pronto comenzaron a considerarlo un sospechoso clave. Aquellos pocos que conocían a Andrés, personas con las que había intercambiado más que un saludo, lo describían como alguien que, aunque callado, mostraba ciertos comportamientos que algunos consideraban inquietantes. No buscaba integrarse socialmente, manteniendo a los demás a una distancia prudente. Evitaba cualquier tipo de relación cercana o prolongada, y quienes intentaron conocerlo más allá de lo superficial, pronto se dieron cuenta de que Andrés no era alguien con quien se pudiera formar una amistad. Sin embargo, lo que más inquietaba a los investigadores no eran solo los testimonios sobre su carácter reservado, sino las declaraciones de algunos vecinos que recordaban haber notado algo más. Andrés desaparecía durante largos periodos, a veces sin previo aviso, y luego regresaba como si nada hubiera ocurrido. Estas ausencias, aparentemente inexplicables, se sumaban a la inquietante coincidencia de los lugares donde había vivido, que siempre parecían estar cerca de escenas clave en la investigación. Era un patrón que no podía pasarse por alto. A medida que las sospechas crecían, las autoridades comenzaron a vigilarlo de cerca, monitoreando cada uno de sus movimientos con atención meticulosa. Día y noche lo seguían discretamente, esperando que cualquier pequeño error de su parte pudiera confirmar sus teorías. Aunque a simple vista parecía un hombre común, había algo en su manera de actuar, en la frialdad con la que llevaba su vida, que sugería que no todo era lo que parecía. Cada paso que daba era cuidadosamente observado, y cada gesto, por insignificante que pareciera, era registrado en los informes policiales. Conforme pasaban los días, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los investigadores, conscientes de que el tiempo jugaba en su contra, sabían que era solo cuestión de días, tal vez horas, antes de que algo más saliera a la luz. Pero lo que finalmente descubrieron no solo confirmó sus sospechas, sino que reveló una verdad mucho más oscura de lo que jamás habían imaginado. Andrés, ese hombre reservado y aparentemente inofensivo, resultaba ser el centro de una trama que había permanecido oculta demasiado tiempo, una trama que se volvía más inquietante con cada nuevo hallazgo. El comportamiento repetitivo de Andrés fue lo que finalmente permitió a los investigadores entender la magnitud de sus actos. A medida que profundizaban en los detalles de cada evento relacionado con él, se hizo evidente que Andrés no era alguien que actuara por impulso. Su mente funcionaba de manera meticulosa, calculando cada movimiento y cada decisión con una precisión inquietante, lo que lo hacía aún más peligroso de lo que se había sospechado al principio. No se trataba de un criminal común. Su precisión era desconcertante, y sus acciones, aunque aparentemente desconectadas, seguían un patrón cuidadosamente planeado.
Uno de los aspectos más reveladores del comportamiento de Andrés era su habilidad para establecer relaciones superficiales con quienes lo rodeaban. No era un hombre que generara grandes vínculos emocionales ni buscaba relaciones profundas. Sin embargo, sabía cómo ganarse la confianza de las personas, aunque solo fuera de manera momentánea. Sus interacciones eran breves, lo suficiente para que las personas bajaran la guardia y lo consideraran alguien confiable e inofensivo. Esta era la primera fase de su plan. Cuando sus conocidos aceptaban sus aparentemente inocentes invitaciones a su casa, se ponía en marcha una cadena de eventos que solo él conocía en su totalidad. Las pruebas encontradas en las escenas de los incidentes comenzaron a revelar detalles sorprendentes sobre su mente obsesiva y calculadora. Cada objeto dejado atrás, cada pista que parecía accidental, estaba cargada de un significado específico. No eran simples huellas o evidencias descuidadas, eran fragmentos de un elaborado ritual, cuidadosamente dispuestos para cumplir con una lógica interna que solo Andrés comprendía. Los investigadores, al revisar repetidamente las escenas, empezaron a notar similitudes que habían pasado desapercibidas en los primeros análisis. No solo eran los objetos en sí lo que conectaba los incidentes, sino la manera en que estos eran dispuestos en cada lugar. Andrés los colocaba estratégicamente, como si fuera una retorcida forma de comunicación. Este comportamiento repetitivo, al principio oculto entre los detalles de los diferentes casos, fue lo que finalmente permitió a las autoridades conectar los incidentes entre sí y atribuirlos a una sola persona. Sin embargo, desentrañar ese patrón no fue fácil. Cada incidente parecía tener elementos únicos, pero cuanto más profundizaban en el caso, más claro se volvía que Andrés seguía un esquema, una serie de reglas que dictaban cada uno de sus movimientos. La repetición metódica en sus acciones no era fruto del azar, sino una señal de una mente que operaba de manera sistemática y organizada. Uno de los momentos más cruciales en la investigación fue cuando los expertos en criminología y psicología forense realizaron un análisis más detallado del perfil de Andrés. Los patrones observados en sus incidentes indicaban que no actuaba impulsivamente. Cada paso que daba estaba previamente calculado. Cada interacción con una víctima, cada objeto dejado en una escena, formaba parte de un plan más grande, diseñado no solo para satisfacer sus impulsos, sino para desafiar a aquellos que intentaran detenerlo. Los investigadores comprendieron que estaban lidiando con una mente altamente organizada, capaz de controlar cada aspecto de sus actos para evitar ser atrapado. Uno de los elementos más desconcertantes de su comportamiento era su costumbre de dejar ciertos objetos en las escenas de los incidentes. Estos objetos, que en un principio parecían no tener relación entre sí, comenzaron a formar un patrón revelador a medida que avanzaba la investigación. A menudo eran cosas comunes, objetos que cualquiera podría haber descartado como irrelevantes. Sin embargo, al ser vistos en conjunto, trazaban una línea clara que conectaba los diferentes sucesos, permitiendo a los investigadores armar el rompecabezas que hasta entonces había parecido irresoluble. Fue esta repetición lo que finalmente condujo a los investigadores a una conclusión decisiva. Andrés era la mente detrás de los incidentes. No se trataba de un hombre que actuaba al azar. Todo lo que hacía seguía un patrón premeditado. Sus actos, cuidadosamente planeados, estaban diseñados para confundir y demostrar el control que ejercía sobre cada detalle. La investigación, que había comenzado con fragmentos dispersos y casos aparentemente aislados, ahora revelaba una verdad mucho más sorprendente. Andrés era un estratega metódico que manipulaba a sus víctimas y a las autoridades de una manera que pocos podían anticipar. Con el tiempo, los investigadores fueron capaces de desentrañar su plan, pero sabían que enfrentaban a un oponente que no dejaba cabos sueltos. A cada paso que daban, Andrés parecía estar un paso adelante, orquestando sus acciones con la paciencia y precisión de alguien que sabía cómo manipular las circunstancias a su favor. Sin embargo, ese mismo patrón que lo había mantenido oculto por tanto tiempo fue su caída. El rastro que había dejado detrás, aunque sutil, reveló su verdadera naturaleza y lo llevó a ser desenmascarado. Uno de los descubrimientos más reveladores durante la investigación fue el pasado tormentoso de Andrés, un aspecto que permitió a las autoridades y expertos en psicología entender mejor el origen de su conducta. Desde muy joven, había atravesado experiencias que lo marcaron profundamente
afectando no solo su manera de ver el mundo, sino también sus decisiones y, eventualmente, los actos que lo llevaron a convertirse en el principal sospechoso de los incidentes investigados. Andrés nació en un hogar desestructurado. Su madre, una mujer joven y con escasos recursos, enfrentaba una lucha constante para sacar adelante a su familia. Su padre, una figura ausente durante gran parte de su infancia, reaparecía esporádicamente, pero cada vez que lo hacía traía consigo episodios de tensión. Andrés, el mayor de 3 hermanos, creció en un entorno hostil, expuesto desde temprana edad a conflictos familiares intensos. No es de extrañar que desarrollara una personalidad retraída, evitando el contacto con otros niños y pasando la mayor parte de su tiempo solo. Estos primeros años de vida fueron cruciales para su desarrollo emocional. Los expertos en psicología forense que participaron en el caso señalaron que las experiencias traumáticas vividas durante la niñez de Andrés jugaron un papel clave en la formación de sus tendencias antisociales. La violencia a la que estuvo expuesto, sumada a la falta de una figura paterna estable y a los constantes cambios de residencia, creó un vacío emocional que nunca fue tratado. Este vacío, según los psicólogos, lo llevó a desarrollar un comportamiento disociado y una desconexión emocional que lo hacía incapaz de empatizar con sus víctimas. A medida que los investigadores profundizaban en la vida de Andrés, descubrieron que los objetos que dejaba en las escenas de los incidentes no eran simplemente pruebas dejadas al azar. Estos objetos estaban relacionados con momentos específicos de su niñez, recuerdos que él revivía una y otra vez a través de sus actos. Por ejemplo, uno de los objetos más recurrentes era una vieja muñeca de trapo, similar a la que su madre le había regalado cuando era niño, pero que su padre había destrozado durante uno de sus episodios de ira. Para Andrés, esta muñeca simbolizaba la fragilidad de su infancia y la destrucción de todo lo que alguna vez había sido seguro para él. Este comportamiento ritualizado no solo era un reflejo de su trauma, sino también una forma de mantener el control sobre su vida. Los crímenes, al igual que los objetos que dejaba atrás, eran su manera de recrear una sensación de poder y control que nunca había tenido durante su infancia. Las autoridades, al reconstruir estos aspectos de su vida, se dieron cuenta de que Andrés no solo era un criminal, sino también una víctima de las circunstancias, atrapado en un ciclo de violencia y dolor que se perpetuaba con cada nuevo acto. Después de meses de investigación y vigilancia constante, las autoridades sabían que debían actuar rápidamente para evitar que Andrés cometiera otro crimen. Para finales de diciembre de 2015, la acumulación de pruebas era irrefutable. Las coincidencias geográficas, los testimonios de conocidos y los objetos encontrados en las escenas apuntaban claramente a él. Sin embargo, había una cuestión que preocupaba a los investigadores. Andrés, aunque parecía desorganizado y emocionalmente inestable, era extremadamente cuidadoso. Cualquier paso en falso podría alertarlo y darle la oportunidad de huir, o peor aún, destruir pruebas cruciales. Fue entonces cuando las autoridades decidieron trazar un plan meticuloso para su captura. Sabían que no podían dejar ningún cabo suelto. El operativo debía ejecutarse con precisión quirúrgica, asegurándose de que Andrés no tuviera la más mínima oportunidad de escapar. Cada detalle fue cuidadosamente planeado, desde la vigilancia hasta el momento exacto en que se llevaría a cabo la operación. El 5 de enero de 2016, a las 3 de la madrugada, las fuerzas especiales se movilizaron hacia una obra en construcción en las afueras de la ciudad, donde Andrés trabajaba como albañil. El lugar era perfecto para evitar cualquier tipo de confrontación. Sabían que en ese momento Andrés estaría solo, lejos de los ojos curiosos de los vecinos. Sin embargo, incluso en la soledad de la noche, los oficiales estaban preparados para cualquier eventualidad. La operación fue rápida y silenciosa. Andrés fue detenido sin oponer resistencia, lo que sorprendió a los investigadores. Durante los interrogatorios posteriores, se mostró frío y distante, negando cualquier implicación en los crímenes. Sin embargo, las pruebas eran tan abrumadoras que, eventualmente, comenzó a confesar fragmentos de los hechos. Lo curioso fue que, aunque admitía haber estado presente en ciertos momentos clave, parecía reticente a compartir todos los detalles, como si hubiera aspectos de los crímenes que prefería ocultar. Una vez detenido,
Andrés fue trasladado a la sede de la Fiscalía, donde se inició el proceso judicial. Las primeras audiencias revelaron información escalofriante sobre su modus operandi. Los objetos que dejaba en las escenas del crimen, que antes parecían simples coincidencias, ahora eran vistos como su firma personal, un símbolo de control y poder que había desarrollado a lo largo de los años. Cada objeto era una pieza del rompecabezas que ayudó a las autoridades a construir un caso sólido en su contra. A pesar de la captura de Andrés y de las confesiones parciales que hizo durante el juicio, el caso dejó muchas preguntas sin respuesta. Aunque fue sentenciado por los crímenes ocurridos entre 2015 y 2016, las autoridades no podían evitar preguntarse si había más víctimas de las que se conocía. Los patrones de comportamiento y las pruebas psicológicas sugerían que Andrés había estado activo durante mucho más tiempo de lo que inicialmente se pensó. Sin embargo, debido a su naturaleza reservada y su capacidad para moverse de un lugar a otro sin levantar sospechas, era posible que muchos de sus crímenes nunca fueran descubiertos. El juicio de Andrés tuvo un impacto profundo en la ciudad de Chihuahua. Los medios de comunicación cubrieron cada detalle del proceso, revelando al público las acciones que habían ocurrido en su propia comunidad. Las personas, especialmente en los barrios donde Andrés había vivido, quedaron conmocionadas al darse cuenta de que alguien tan perturbado había estado viviendo entre ellos durante tanto tiempo sin que nadie se diera cuenta. La sensación de inseguridad y desconfianza creció entre la población, mientras se hacían preguntas sobre cómo alguien como Andrés había podido actuar impunemente durante tanto tiempo. A pesar de su condena a cadena perpetua, el caso de Andrés continuó impactando a la comunidad mucho después del juicio. Los expertos involucrados en la investigación señalaron que su situación era un claro ejemplo de cómo las experiencias no resueltas pueden llevar a comportamientos destructivos. Su infancia, marcada por la adversidad, había influido significativamente en su desarrollo, y sus acciones reflejaban esa lucha interna por encontrar control en un entorno hostil. Sin embargo, a pesar de su captura y condena, la pregunta que inquietaba a todos era: ¿cuántos más como él podrían estar ocultos, esperando su momento? El caso del eliminador de Chihuahua no solo fue una tragedia para las víctimas y sus familias, sino también un aviso para una sociedad que, a menudo, ignora las señales de advertencia hasta que es demasiado tarde. El juicio también evidenció las carencias en el sistema de salud y justicia de la región. Muchos coincidieron en que, si se le hubiera proporcionado la atención adecuada en su infancia o juventud, es posible que Andrés nunca hubiera llegado a cometer tales actos. Pero la realidad es que la ayuda no llegó, y las consecuencias de esa falta de atención fueron devastadoras para todos los involucrados. Después de conocer el oscuro pasado de Andrés, marcado por la violencia familiar y su comportamiento metódico, ¿crees que los traumas de la infancia justifican, de alguna manera, las decisiones que tomó? ¿O piensas que existe un punto en el que cada persona es plenamente responsable de sus actos, sin importar sus experiencias previas? Te invito a reflexionar y compartir tu perspectiva en los comentarios. Muchas gracias por tu valiosa compañía y formar parte de esta comunidad. Ha sido un placer compartir estos momentos interesantes con ustedes. Espero que esta historia les haya ayudado a reflexionar sobre la complejidad del comportamiento humano y la importancia de estar atentos a las señales de advertencia que pueden indicar peligro. Si este contenido ha captado tu interés y quieres seguir explorando el fascinante mundo de la psicología criminal, te invito cordialmente a formar parte de nuestra comunidad. Así podrás acompañarnos en nuestros futuros episodios y no perderte ninguna de nuestras entregas. Gracias por tu apoyo continuo.